Imagina por un momento que tu vida cambia completamente en una sola conversación telefónica, que todo lo que creías saber sobre tu identidad se desmorona en segundos y que la persona que más te humilló está a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Esta es la historia de Valentina Morales, una joven de 32 años que trabajaba como recepcionista en una prestigiosa empresa de Barcelona, sin saber que su destino estaba escrito mucho antes de que ella naciera. Lo que comenzó como un despido injusto se convirtió en una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Prepárate para una historia de justicia, venganza y segundas oportunidades que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último momento. Valentina Morales caminaba apresuradamente por las calles empedradas del barrio gótico de Barcelona, sus tacones resonando contra las piedras antiguas mientras consultaba nerviosamente su reloj. Eran las 8:45 de la mañana y sabía que llegaba 15 minutos tarde a su trabajo en Mediterránea Corporativa, una de las empresas de consultoría más prestigiosas de la ciudad. El metro había tenido retrasos, y aunque había salido de su pequeño apartamento con tiempo suficiente, los imprevistos del transporte público la habían traicionado una vez más. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, donde trabajaba desde hacía 3 años, Valentina respiró profundamente antes de atravesar las puertas giratorias. El vestíbulo de mármol blanco la recibió con su habitual frialdad, y ella se dirigió directamente a los ascensores, esperando pasar desapercibida hasta llegar a su puesto en la recepción del 10º piso. Sin embargo, antes de que pudiera presionar el botón del ascensor, una voz áspera y autoritaria la detuvo en seco. «Morales, a mi oficina ahora». Valentina se giró lentamente para encontrarse con la mirada penetrante de Rodolfo Santamaría, el gerente de recursos humanos de la empresa. Era un hombre de 48 años, corpulento, con un bigote cuidadosamente recortado y una expresión permanente de desaprobación. Desde el primer día que Valentina había comenzado a trabajar allí, Santamaría había mostrado una actitud particularmente hostil hacia ella, criticando cada pequeño error y minimizando sus logros. «Buenos días, señor Santamaría. Disculpe el retraso. Hubo problemas con el metro y... No me interesan tus excusas, Morales. Te dije que fueras a mi oficina». El tono de Santamaría era aún más severo de lo habitual, y Valentina sintió un nudo en el estómago mientras lo seguía hacia el ascensor. Durante el silencioso viaje hasta el 8º piso, ella repasó mentalmente los eventos de los últimos días, tratando de identificar algún error que pudiera haber cometido. Su desempeño había sido impecable, como siempre. Llegaba puntualmente todos los días, excepto en raras ocasiones como esta, y había recibido elogios de varios clientes por su profesionalismo y eficiencia. La oficina de Santamaría era un reflejo de su personalidad, fría, ordenada hasta el extremo y decorada con fotografías de él junto a personajes importantes del mundo empresarial barcelonés. Se sentó detrás de su escritorio de roble oscuro y gesticuló para que Valentina tomara asiento en la incómoda silla frente a él. «Morales, durante los 3 años que has trabajado aquí, has demostrado una falta consistente de compromiso y profesionalismo. Tus retrasos constantes son inaceptables en una empresa de nuestro calibre». Valentina frunció el ceño, genuinamente confundida. «Señor Santamaría, con todo respeto, creo que hay un malentendido. En 3 años he llegado tarde solamente en 5 ocasiones, y siempre por circunstancias fuera de mi control. Mi récord de asistencia es... No me contradigas, Morales. He documentado cada uno de tus errores, cada falta de respeto, cada momento en que has demostrado que no perteneces a esta empresa». La voz de Santamaría se había elevado ligeramente y sus mejillas comenzaron a enrojecerse. Valentina se dio cuenta de que esta conversación no tenía nada que ver con su desempeño laboral. Había algo más profundo, más personal en la hostilidad de este hombre hacia ella. «Además», continuó Santamaría, abriendo una carpeta sobre su escritorio, «hemos recibido quejas de varios clientes sobre tu actitud. Dicen que eres demasiado familiar, que no mantienes la distancia profesional adecuada». Valentina sabía que esto era completamente falso. De hecho, había recibido múltiples cartas de agradecimiento de clientes que elogiaban su calidez y eficiencia,
pero también sabía que argumentar con Santamaría en este momento sería inútil. El hombre había tomado una decisión, y nada de lo que ella dijera lo haría cambiar de opinión. Por lo tanto, Santamaría cerró la carpeta con un golpe seco. Tu empleo en Mediterránea Corporativa termina hoy. Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales y entregar tu identificación de empleada. Seguridad te acompañará para asegurar que no te lleves nada que pertenezca a la empresa. El mundo de Valentina se desplomó en ese momento. 3 años de trabajo duro, de madrugadas estudiando para mejorar sus habilidades, de sacrificar tiempo personal para estar disponible cuando la empresa la necesitaba, todo se desvanecía por el capricho de un hombre que claramente tenía algo personal en su contra. Señor Santamaría, por favor, reconsidere su decisión. Si he cometido algún error, estoy dispuesta a enmendarlo. Este trabajo significa mucho para mí. Santamaría se puso de pie, claramente disfrutando del poder que tenía sobre ella en ese momento. Tu súplica solo confirma que tomé la decisión correcta. Una profesional verdadera no rogaría por su trabajo. Nunca has encajado aquí, Morales. Vienes de un mundo diferente, de una clase social diferente. Mediterránea Corporativa es para gente de verdadera calidad, no para personas como tú. Las palabras de Santamaría cortaron profundamente. Valentina había crecido en un barrio modesto de Barcelona, hija de una madre soltera que trabajaba limpiando oficinas para llegar a fin de mes. Había luchado por cada oportunidad, había estudiado con becas y había trabajado en empleos de medio tiempo durante toda su carrera universitaria. Su origen humilde nunca había sido un secreto, pero tampoco había permitido que la definiera o la limitara. Mi origen no define mi capacidad profesional, señor Santamaría. He demostrado mi valía durante 3 años. Tu valía, Santamaría rió con desdén, es exactamente lo que estoy cuestionando. Ahora, por favor, retírate de mi oficina y recoge tus cosas. El guardia de seguridad te está esperando. Valentina se puso de pie lentamente, manteniendo la dignidad a pesar de la humillación que estaba experimentando. Miró directamente a los ojos de Santamaría antes de hablar. Señor Santamaría, creo que algún día se arrepentirá de esta decisión. No por mí, sino por la clase de persona que ha demostrado ser hoy. Lo dudo mucho, Morales. Personas como tú son fácilmente reemplazables. Valentina salió de la oficina con la cabeza en alto, pero sintiendo como si le hubieran arrancado una parte de su alma. El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Miguel que siempre había sido amable con ella, la esperaba con una expresión de genuina tristeza. Lo siento mucho, señorita Valentina. Esto no está bien. Gracias, Miguel. Solo estás haciendo tu trabajo. El proceso de recoger sus pertenencias fue humillante. Bajo la vigilante mirada del guardia de seguridad y de varios colegas que la observaban, con una mezcla de curiosidad y lástima, Valentina metió sus pocos objetos personales en una pequeña caja de cartón, una planta suculenta que mantenía en su escritorio, algunas fotografías, una taza de café que le había regalado su madre y algunos artículos de escritorio que había comprado con su propio dinero. Sus compañeros de trabajo se acercaron discretamente para despedirse. María, la contadora, le susurró que sabía que el despido era injusto. Carlos, del departamento de marketing, le deslizó su tarjeta personal y le dijo que la contactaría si se enteraba de alguna oportunidad laboral, pero todos hablaban en voz baja, temerosos de que Santamaría los viera y decidiera tomar represalias contra ellos también. Mientras esperaba el ascensor con su caja de pertenencias, Valentina sintió una mezcla de rabia, tristeza y determinación. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que no permitiría que la humillación de Santamaría la destruyera. Había superado obstáculos más grandes en su vida, y superaría este también. El viaje en metro de regreso a su apartamento fue un borrón de emociones contradictorias. Barcelona pasaba por la ventana como una película en cámara rápida, pero Valentina apenas era consciente del mundo que la rodeaba. Su mente estaba ocupada procesando lo que acababa de suceder y tratando de formular un plan para el futuro. Su apartamento en el barrio de Gracia era pequeño pero acogedor, decorado con muebles que había comprado de segunda mano y restaurado ella misma. Era su refugio, el lugar donde podía ser completamente ella misma,
sin las máscaras profesionales que requería el mundo corporativo. Se dejó caer en su sofá favorito, una pieza vintage de terciopelo azul que había encontrado en un mercado de pulgas, y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por la injusticia de la situación, por los años de trabajo duro que habían sido desestimados tan cruelmente, por la incertidumbre financiera que ahora enfrentaba. Pero también lloró por algo más profundo, la sensación de que, sin importar cuánto se esforzara, siempre habría personas como Santa María que la verían como inferior debido a su origen. Después de una hora de llanto liberador, Valentina se secó las lágrimas y decidió tomar acción. Abrió su laptop y comenzó a actualizar su currículum, preparándose para la búsqueda de empleo que sabía que sería difícil en el competitivo mercado laboral barcelonés. También comenzó a revisar sus finanzas, calculando cuánto tiempo podría sobrevivir con sus ahorros antes de enfrentar serias dificultades económicas. Estaba tan absorta en sus cálculos que casi no escuchó el timbre de su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño al ver un número que no reconocía, con un prefijo que parecía ser de Madrid. «Diga, ¿hablo con Valentina Morales Herrera?» La voz al otro lado de la línea era profesional pero cálida, perteneciente a una mujer de mediana edad. «Sí, soy yo. ¿Con quién tengo el placer?» «Mi nombre es Isabel Mendoza. Soy abogada en Madrid. Trabajo para el bufete Mendoza y Asociados. Señorita Morales, necesito verla urgentemente. Es sobre un asunto muy importante relacionado con su familia». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre había muerto 2 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer y no tenía conocimiento de ningún otro familiar vivo. «Disculpe, señora Mendoza, pero creo que hay algún error. No tengo familia con la que mantenga contacto y no estoy involucrada en ningún asunto legal. Entiendo su confusión, señorita Morales, pero le aseguro que no hay error alguno. Se trata de información sobre su padre biológico». Las palabras de la abogada golpearon a Valentina como un rayo. Durante toda su vida su madre se había negado a hablar sobre la identidad de su padre, insistiendo en que era mejor dejar el pasado en el pasado. Había sido un tema de discordia entre ellas, especialmente durante la adolescencia de Valentina, cuando la curiosidad sobre sus orígenes se había vuelto casi insoportable. «Mi madre nunca me habló sobre mi padre. Dijo que no era importante». Su madre tenía sus razones para mantener esta información en secreto, señorita Morales, pero ahora que ella ha fallecido y dadas las circunstancias actuales, es crucial que nos reunamos para discutir esta situación. ¿Sería posible que viniera a Madrid mañana? Por supuesto, cubriremos todos sus gastos de viaje. La cabeza de Valentina giraba con preguntas y posibilidades. En el mismo día que había perdido su trabajo, el universo le presentaba un misterio sobre su identidad que había estado esperando resolver durante más de 30 años. «Señora Mendoza, necesito saber algo más antes de comprometerme a viajar a Madrid. ¿Está mi padre vivo?» Hubo una pausa larga al otro lado de la línea antes de que la abogada respondiera. «Señorita Morales, es complicado. Su padre biológico falleció hace 6 meses, pero dejó instrucciones muy específicas sobre cómo contactarla cuando llegara el momento apropiado. Hay asuntos de herencia involucrados, asuntos muy significativos que cambiarán su vida completamente». Valentina se sentó pesadamente en su sofá, tratando de procesar la información. Un padre que nunca conoció, que aparentemente sabía de su existencia y que había dejado instrucciones para encontrarla después de su muerte, y una herencia que, según la abogada, cambiaría su vida. ¿Puede al menos decirme quién era él? «Por teléfono no, señorita Morales. Esta información es demasiado sensible y hay protocolos legales que debo seguir. Pero puedo decirle que su padre era un hombre muy prominente en el mundo empresarial español y que su herencia incluye propiedades, inversiones y empresas». La última palabra resonó en la mente de Valentina de una manera extraña. Empresas. En el día que había sido despedida injustamente de una empresa, descubría que podría heredar empresas. «Señora Mendoza, necesito pensarlo. Ha sido un día muy difícil para mí y esta información es abrumadora. Por supuesto, entiendo completamente. Pero, señorita Morales, es importante que entienda la urgencia de esta situación. Hay aspectos legales que requieren su atención inmediata y hay otras partes interesadas que están esperando resolución.
¿Podría darme una respuesta para mañana por la mañana? Valentina miró por la ventana de su apartamento hacia las estrechas calles de Barcelona. Su vida había cambiado dramáticamente en cuestión de horas, y tenía la sensación de que estaba al borde de cambios aún más significativos. Está bien, señora Mendoza. Viajaré a Madrid mañana. Por favor, envíeme los detalles por mensaje de texto. Excelente. La esperaré en mi oficina a las 2 de la tarde. Señorita Morales, prepárese para recibir información que cambiará su perspectiva sobre muchas cosas. Después de colgar, Valentina permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando las implicaciones de esa llamada. Su mente racional le decía que podría ser una estafa elaborada, pero algo en su intuición le susurraba que era real. La profesionalidad de la abogada, la especificidad de la información y el hecho de que conociera detalles sobre la muerte de su madre, que no eran de conocimiento público, todo apuntaba a la autenticidad de la situación. Esa noche, Valentina apenas pudo dormir. Su mente oscilaba entre la ira que aún sentía hacia Santa María y la curiosidad abrumadora sobre lo que descubriría en Madrid. Se levantó varias veces para revisar los mensajes de texto que la abogada le había enviado con los detalles del encuentro, la dirección de la oficina en el prestigioso distrito de Salamanca, instrucciones sobre el aeropuerto y un número de confirmación para el vuelo que ya había sido reservado a su nombre. A las 6 de la mañana, Valentina finalmente se levantó y comenzó a prepararse para el viaje. Eligió su mejor traje, un conjunto negro que había comprado para entrevistas de trabajo, y empacó una pequeña maleta con lo esencial para una noche en Madrid. Mientras se preparaba, no podía dejar de pensar en las últimas palabras de su madre antes de morir. Valentina, mija, hay cosas sobre tu pasado que algún día tendrás que conocer. Cuando llegue ese momento, recuerda que todo lo que hice fue para protegerte. Tu padre, él era un hombre complicado, poderoso, pero complicado. Espero que puedas perdonarme por mantener los secretos que mantuve. En ese momento, Valentina había asumido que su madre se refería a algún tipo de trauma o abandono. Nunca había imaginado que pudiera haber algo más complejo involucrado. El vuelo a Madrid fue turbulento, pero Valentina apenas lo notó. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos, repasando cada conversación que había tenido con su madre sobre su padre, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Su madre había sido limpiadora en varias empresas importantes de Barcelona durante los años 80 y 90. Era posible que hubiera conocido a alguien en esos trabajos, alguien que, el aterrizaje en Madrid, la devolvió al presente. Tomó un taxi desde el aeropuerto hasta el distrito de Salamanca, observando la grandeza de la capital española mientras trataba de calmar sus nervios. La oficina de Mendoza y Asociados estaba ubicada en un elegante edificio del siglo XIX, con una fachada de piedra tallada y ventanas ornamentadas que hablaban de riqueza y tradición. Isabel Mendoza resultó ser una mujer de unos 50 años, elegante y profesional, con cabello gris plateado peinado en un moño impecable y ojos inteligentes detrás de gafas de montura dorada. Su oficina era impresionante. Estantes llenos de libros legales, diplomas enmarcados en las paredes y una vista panorámica de Madrid que hablaba del éxito de su carrera. Señorita Morales, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. Valentina se sentó en la cómoda silla de cuero frente al escritorio de la abogada, tratando de mantener la composure a pesar de los nervios que sentía. Señora Mendoza, necesito que sea directa conmigo. ¿Quién era mi padre? La abogada abrió una gruesa carpeta sobre su escritorio y extrajo varios documentos. Su padre biológico era Eduardo Vega Martínez, fundador y propietario de Vega Holdings, uno de los conglomerados empresariales más importantes de España. Al momento de su muerte, su imperio incluía más de 40 empresas en sectores que van desde bienes raíces hasta tecnología, incluyendo varias subsidiarias en Barcelona. Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eduardo Vega Martínez era un nombre que había escuchado en las noticias económicas, un magnate empresarial cuya muerte había sido noticia nacional 6 meses atrás. Eso es imposible. Mi madre trabajaba limpiando oficinas. ¿Cómo podría...? Su madre, María Herrera,
Trabajó como personal de limpieza en las oficinas centrales de Vega Holdings en Barcelona durante 1991 y 1992. Según los documentos que tengo, ella y el señor Vega mantuvieron una relación durante ese periodo. Cuando su madre quedó embarazada, el señor Vega le ofreció apoyo financiero, pero ella rechazó cualquier tipo de ayuda y dejó su trabajo. Isabel Mendoza deslizó una fotografía a través del escritorio. Era una imagen en blanco y negro de un hombre joven y apuesto, probablemente de unos 30 años, con ojos oscuros y una sonrisa confiada. Valentina se quedó sin aliento al reconocer similitudes en los rasgos faciales. ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada? ¿Por qué rechazó su ayuda? Según las notas que dejó su padre, su madre le dijo que no quería que usted creciera en un mundo donde sería vista como la hija ilegítima de un hombre poderoso. Ella prefirió luchar sola para darle una vida normal, sin las complicaciones que vendrían con el reconocimiento público de su paternidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina mientras procesaba esta información. Su madre había sacrificado tanto para protegerla, trabajando en múltiples empleos, viviendo en apartamentos pequeños, negándose a aceptar ayuda que podría haber hecho sus vidas mucho más fáciles. Señora Mendoza, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Porque, señorita Morales, su padre nunca dejó de pensar en usted. Contrató investigadores privados para seguir su vida a distancia, asegurándose de que estuviera bien, pero respetando los deseos de su madre de mantener la distancia. Cuando su madre enfermó, él quiso acercarse, pero ella le pidió que esperara hasta después de su muerte. Isabel extrajo otro documento de la carpeta. Su padre dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Usted es la heredera del 60% de Vega Holdings, incluyendo todas las subsidiarias y propiedades asociadas. El otro 40% se distribuye entre organizaciones benéficas y algunos empleados leales. Valentina se quedó completamente inmóvil, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. De la noche a la mañana, había pasado de ser una recepcionista desempleada a ser la heredera de un imperio empresarial. ¿Cuánto vale todo esto? Según la evaluación más reciente, el patrimonio neto de Vega Holdings es de aproximadamente 800 millones de euros. Su parte sería de unos 480 millones. El mundo de Valentina se detuvo completamente. Esa cantidad de dinero era tan abstracta que ni siquiera podía concebirla. Era más dinero del que había soñado en toda su vida. Pero hay condiciones, continuó la abogada. Su padre estipuló que para reclamar completamente su herencia, usted debe involucrarse activamente en la gestión de las empresas durante al menos un año. No puede simplemente vender todo y retirarse. Él quería que entendiera el negocio, que aprendiera sobre el imperio que construyó. ¿Y si no acepto las condiciones? Entonces la herencia pasa automáticamente a las organizaciones benéficas designadas y usted recibiría solamente una suma fija de 5 millones de euros. Incluso esa cantidad menor era más dinero del que Valentina había visto en toda su vida, pero la idea de rechazar la oportunidad de conocer el legado de su padre la intrigaba profundamente. Señora Mendoza, necesito saber más sobre las empresas. ¿Qué tipo de negocios son exactamente? Isabel sonrió por primera vez durante la reunión. Me esperaba esa pregunta. Vega Holdings tiene intereses diversos, pero una de las subsidiarias más importantes es Mediterránea Corporativa, la empresa de consultoría con sede en Barcelona. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La empresa donde había trabajado durante 3 años, donde había sido humillada y despedida injustamente esa misma mañana, era propiedad de su padre biológico, y ahora, técnicamente, era suya. ¿Mediterránea Corporativa es mía? Si acepta las condiciones del testamento, sí, junto con 39 otras empresas en España, Francia y América Latina. La ironía de la situación era tan abrumadora que Valentina comenzó a reír, una risa que rápidamente se convirtió en llanto. En menos de 24 horas, había pasado de ser despedida por Rodolfo Santamaría a ser técnicamente su jefa. Señora Mendoza, ¿qué sabe sobre los empleados actuales de Mediterránea Corporativa? ¿Sobre la gestión actual? La abogada consultó otros documentos en la carpeta.
Su padre tenía informes regulares sobre todas sus empresas. Según el último informe sobre Mediterránea Corporativa, había algunas preocupaciones sobre ciertos gerentes. Específicamente, se mencionaban problemas con el Departamento de Recursos Humanos y algunas decisiones cuestionables en términos de personal. Valentina sintió una mezcla de vindicación y determinación corriendo por sus venas. Su padre, un hombre al que nunca había conocido, aparentemente había estado al tanto de los problemas en la empresa donde ella trabajaba. ¿Cuándo podría asumir formalmente el control? Los documentos pueden estar listos en una semana, pero dado que es fin de semana, podríamos acelerar el proceso si es necesario. ¿Ha decidido aceptar las condiciones? Valentina pensó en su madre, en los sacrificios que había hecho, en la humillación que había sufrido en manos de Santa María y en la oportunidad única que se le presentaba no solo de asegurar su futuro financiero, sino de honrar el legado de un padre que nunca había conocido, pero que aparentemente había estado cuidándola desde la distancia. Sí, acepto las condiciones. Quiero asumir el control de las empresas. Isabel Mendoza sonrió ampliamente. Excelente. Comenzaré a preparar todos los documentos necesarios. Pero, señorita Morales, o debería decir, señorita Vega, hay algo más que debe saber. ¿Qué es? Su padre dejó una carta personal para usted, para ser entregada solamente después de que aceptara la herencia. Isabel extrajo un sobre sellado con el nombre Valentina, escrito en una caligrafía elegante. Con manos temblorosas, Valentina rompió el sello y desplegó la carta. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que finalmente has conocido la verdad sobre tu origen. Quiero que sepas que no hay un solo día en que no haya pensado en ti. Respeté los deseos de tu madre de mantenerte alejada de mi mundo, pero eso no significó que no me importaras. He seguido tu vida, he visto tus logros, y estoy increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Tu madre te crió para ser fuerte, independiente y justa, cualidades que serán esenciales para manejar el imperio que ahora es tuyo. Usa este poder sabiamente, protege a los empleados que dependen de estas empresas y nunca olvides de dónde vienes. El dinero y el poder pueden cambiarlo todo, pero no permitas que cambien quién eres en el fondo. Te ama, Eduardo Vega Martínez. Valentina dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolso. Sintió una conexión emocional con este hombre que nunca había conocido, pero que claramente la había amado desde la distancia. Señora Mendoza, quiero regresar a Barcelona mañana y comenzar a involucrarme en Mediterránea Corporativa inmediatamente. ¿Es posible? Por supuesto. Prepararé una documentación preliminar que establezca su autoridad legal sobre las empresas. ¿Hay algo específico que quiera hacer primero? Valentina pensó en Rodolfo Santamaría, en su expresión de desprecio cuando la había despedido, en sus comentarios sobre su clase social y su falta de verdadera calidad. Sí, hay algunos cambios de personal que necesito hacer. El lunes siguiente, Valentina se despertó en una suite del Hotel Casa Fuster en Barcelona, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. La diferencia entre este desayuno y el de una semana atrás en su pequeño apartamento era tan dramática que aún se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Se vistió cuidadosamente para su primer día como propietaria de Mediterránea Corporativa. Eligió un traje de diseño que había comprado el día anterior en las boutiques más exclusivas de Passeig de Gracia, zapatos italianos hechos a mano y una confianza que provenía no solo de su nueva posición financiera, sino del conocimiento de que finalmente tendría la oportunidad de corregir las injusticias que había experimentado. A las 9 en punto, Valentina entró al vestíbulo de Mediterránea Corporativa. Los empleados de la recepción del primer piso no la reconocieron inmediatamente, debido a su transformación radical, pero Miguel, el guardia de seguridad que la había escoltado fuera del edificio apenas una semana atrás, la vio y su rostro se llenó de confusión. «Señorita Valentina, ¿qué hace usted aquí?» Valentina le sonrió cálidamente. «Hola, Miguel, vengo a una reunión muy importante. ¿Podría acompañarme al piso ejecutivo?» Miguel notó inmediatamente el cambio en su apariencia y comportamiento, pero profesionalmente la acompañó al ascensor. Durante el viaje, Valentina le explicó brevemente que había habido algunos cambios significativos y que muy pronto entendería la situación completa.
El piso ejecutivo de Mediterránea Corporativa era un área restringida donde Valentina nunca había estado durante sus 3 años como empleada. Era elegante y moderno, con oficinas espaciosas, muebles de alta calidad y una vista espectacular de Barcelona. Isabel Mendoza ya estaba esperándola en la sala de conferencias principal, junto con 2 otros abogados y el director general interino de la empresa. Señorita Vega, permítame presentarle a Roberto Castillo, el director general interino de Mediterránea Corporativa. Roberto Castillo era un hombre de unos 55 años, con cabello plateado y una presencia distinguida. Se levantó para estrechar la mano de Valentina con una expresión de curiosidad profesional. Señorita Vega, es un honor conocerla finalmente. Trabajé muy de cerca con su padre durante los últimos 10 años. Debo decir que tiene un parecido notable con él. Valentina sintió una emoción extraña al escuchar esto. Durante toda su vida había preguntado de quién había heredado ciertos rasgos, y ahora finalmente tenía respuestas. Señor Castillo, agradezco que haya mantenido la empresa funcionando durante este periodo de transición. Tengo entendido que conocía bien a mi padre. Eduardo era un hombre excepcional, exigente pero justo, visionario pero práctico. Tenía un interés particular en asegurar que todas sus empresas trataran a los empleados con dignidad y respeto. Esta información resonó profundamente en Valentina. Aparentemente, los valores que su madre le había inculcado eran compartidos por el padre que nunca había conocido. Señor Castillo, me gustaría revisar los archivos de personal de la empresa, particularmente las decisiones tomadas en el Departamento de Recursos Humanos durante los últimos 6 meses. Roberto intercambió una mirada con Isabel Mendoza antes de responder. Por supuesto, pero debo mencionar que su padre había expresado algunas preocupaciones sobre ciertas prácticas en recursos humanos. De hecho, había programado una revisión completa del departamento antes de su fallecimiento. ¿Qué tipo de preocupaciones? Principalmente sobre decisiones de contratación y despido que parecían estar basadas en prejuicios personales más que en mérito profesional. También había recibido algunas quejas confidenciales de empleados sobre trato discriminatorio. Valentina sintió una validación profunda. Su experiencia con Santa María no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de comportamiento problemático. Me gustaría convocar una reunión con el Departamento de Recursos Humanos esta tarde. ¿Sería posible? Absolutamente. ¿Quiere que les informe sobre su nueva posición antes de la reunión? No. Valentina sonrió con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Prefiero que sea una sorpresa. El resto de la mañana pasó revisando documentos financieros, organigramas de la empresa e informes de desempeño. Valentina estaba abrumada por la complejidad del negocio, pero también fascinada por la visión empresarial de su padre. Eduardo Vega había construido un imperio basado en principios sólidos, innovación, integridad y responsabilidad social. A las 2 de la tarde, Valentina se dirigió al 8º piso para la reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Había decidido aparecer sin anuncio previo, queriendo observar las reacciones naturales antes de revelar su identidad. La sala de conferencias del Departamento de Recursos Humanos era considerablemente menos impresionante que la del piso ejecutivo. Estaba presente todo el equipo. Rodolfo Santamaría, por supuesto, junto con 3 empleados más junior que manejaban diferentes aspectos de las operaciones de personal. Cuando Valentina entró a la sala, el silencio fue inmediato y palpable. Santamaría la reconoció instantáneamente, a pesar de su transformación, y su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, alarma y finalmente una ira apenas contenida. ¿Qué demonios haces tú aquí, Morales? Llamaré a seguridad para que te saquen inmediatamente. Esto es allanamiento. Valentina se sentó calmadamente en la cabecera de la mesa de conferencias, un lugar tradicionalmente reservado para el ejecutivo de mayor rango en la reunión. Buenos días, señor Santamaría. Por favor, tome asiento. Tenemos muchas cosas de las que hablar. No me voy a sentar y no voy a tolerar que una ex empleada despedida entre a nuestras instalaciones y actúe como si tuviera algún tipo de autoridad. En ese momento, Roberto Castillo entró a la sala de conferencias con Isabel Mendoza y los otros abogados. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la habitación.
Señor Santamaría, dijo Roberto con voz autoritaria, le presento a Valentina Vega, la nueva propietaria de Mediterránea Corporativa y de todas las subsidiarias de Vega Holdings. El color desapareció completamente del rostro de Santamaría. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio. Eso es imposible. Esta mujer era una simple recepcionista. No puede ser. Señor Santamaría, Valentina habló con una calma glacial. Soy la hija biológica de Eduardo Vega Martínez. He heredado sus empresas, incluyendo esta, lo que significa que técnicamente usted ha estado trabajando para mí durante 3 años sin saberlo. Los otros empleados de recursos humanos se miraron entre sí con expresiones de shock absoluto. La situación era tan surrealista que parecía sacada de una telenovela. Pero la presencia de los abogados y del director general confirmaba que era completamente real. Ahora, continuó Valentina, me gustaría revisar algunos casos específicos de despidos recientes, comenzando con el mío. Santamaría finalmente se sentó, pero su expresión había cambiado de shock a una especie de pánico calculador. Su mente claramente estaba trabajando rápidamente, tratando de encontrar una forma de salir de esta situación. Señorita Vega, debo decir que su despido fue estrictamente profesional. Había problemas documentados de desempeño y... Señor Santamaría, Isabel Mendoza interrumpió abriendo una carpeta gruesa. Hemos revisado el expediente de la señorita Vega como empleada. Su récord de asistencia era del 98%. Había recibido múltiples cartas de recomendación de clientes y no había ninguna queja formal registrada en su archivo. ¿Podría explicar las discrepancias entre estos hechos y su justificación para el despido? Santamaría comenzó a sudar visiblemente. Sus ojos se movían nerviosamente entre Valentina y los abogados, claramente buscando una salida que no existía. Además, continuó Isabel, hemos revisado otros casos de despidos bajo su supervisión durante los últimos 2 años. Hay un patrón preocupante que sugiere discriminación basada en origen socioeconómico, género y, en algunos casos, apariencia física. Uno de los empleados junior de recursos humanos, una mujer joven llamada Carmen, levantó tímidamente la mano. Disculpe, señorita Vega, pero debo decir que varios de nosotros hemos estado incómodos con algunas de las decisiones del señor Santamaría. Había empleados excelentes que fueron despedidos por razones que francamente no entendíamos. Santamaría se giró hacia Carmen con una mirada furiosa. Carmen, te sugiero que te mantengas callada si valoras tu trabajo. Señor Santamaría, Valentina se puso de pie, y su voz tomó un tono de autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Usted ya no está en posición de amenazar a nadie en esta empresa. De hecho, después de revisar su historial, he decidido terminar su empleo en Mediterránea Corporativa efectivo inmediatamente. Esto es ridículo. No puedes despedirme. Tengo contratos, tengo derechos, Tiene exactamente los mismos derechos que me dio a mí hace una semana. Valentina lo interrumpió. 15 minutos para recoger sus pertenencias personales, escoltado por seguridad, y una explicación de que su despido se debe a decisiones cuestionables de gestión y falta de alineación con los valores de la empresa. La ironía de la situación no se perdió en nadie en la habitación. Rodolfo Santamaría, que había humillado a Valentina una semana atrás con comentarios sobre su clase social y su falta de verdadera calidad, ahora estaba siendo despedido por la misma mujer que había menospreciado. Pero hay algo más, señor Santamaría, Valentina continuó. A diferencia de usted, voy a darle una oportunidad de explicar sus acciones. ¿Por qué me despidió realmente? Y no me dé excusas sobre mi desempeño, porque ambos sabemos que eso es falso. Santamaría la miró con una mezcla de odio y desesperación. Por un momento, pareció como si fuera a mantener su fachada profesional, pero luego algo se rompió en él. ¿Quieres saber la verdad? Te despedí porque no soportaba verte todos los días, pretendiendo que eras igual que nosotros. Vienes del barrio, tu madre limpiaba baños, y pensabas que podías encajar en nuestro mundo. Me molestaba tu actitud, tu forma de hablar con los clientes como si fueras una de nosotros. Personas como tú deberían conocer su lugar. El silencio en la habitación era ensordecedor.
Incluso los otros empleados de recursos humanos parecían horrorizados por la honestidad brutal de Santa María. Valentina sintió una mezcla de vindicación y tristeza. Había tenido razón sobre las motivaciones de Santa María, pero escuchar su prejuicio expresado tan crudamente aún dolía. Gracias por su honestidad, señor Santa María. Al menos ahora sabemos exactamente qué tipo de persona es usted. Se giró hacia Carmen y los otros empleados del departamento. Quiero que sepan que bajo mi liderazgo, Mediterránea Corporativa será un lugar donde el mérito y el carácter determinen el éxito, no el origen socioeconómico o cualquier otro factor irrelevante. Revisaremos todos los casos de despidos cuestionables de los últimos 2 años y, donde sea apropiado, ofreceremos recontratación con compensación por el tiempo perdido. Roberto Castillo se acercó a Santa María. Señor Santa María, seguridad lo acompañará para recoger sus pertenencias. Su compensación final será calculada según los términos estándar de su contrato. Mientras Santa María era escoltado fuera de la sala de conferencias, Valentina se sintió abrumada por una mezcla de emociones. Había logrado la justicia que había buscado, pero el momento se sentía más amargo que dulce. La realidad de la discriminación que había enfrentado, y que probablemente otros empleados habían enfrentado también, era más dolorosa cuando se confirmaba tan explícitamente. Durante las siguientes semanas, Valentina se sumergió completamente en el aprendizaje sobre el imperio empresarial que había heredado. Contrató consultores para que la ayudaran a entender los aspectos financieros y operativos más complejos, pero también pasó tiempo en cada departamento de Mediterránea Corporativa, conociendo a los empleados y entendiendo sus perspectivas. Descubrió que los problemas con Santa María habían sido más extensos de lo que había imaginado inicialmente. Durante su tiempo como gerente de recursos humanos, había creado un ambiente tóxico donde el favoritismo y la discriminación eran comunes. Varios empleados talentosos habían dejado la empresa debido a su gestión y otros habían sido despedidos injustamente. Valentina implementó un programa de revisión completa de todas las decisiones de personal tomadas durante la gestión de Santa María. Contactó personalmente a cada empleado que había sido despedido durante ese periodo, ofreciéndoles la oportunidad de regresar con mejores condiciones y compensación por el tiempo perdido. Una de las primeras personas que contactó fue a María, la contadora que había trabajado en su mismo piso y que había sido despedida 6 meses después que Valentina, supuestamente por reestructuración. Cuando Valentina la llamó para ofrecerle regresar como jefa del departamento de contabilidad, María no podía creer lo que estaba escuchando. «Valentina, ¿es realmente cierto? ¿Eres la dueña de la empresa?» «Es cierto, María, y quiero que sepas que tu despido fue tan injusto como el mío». Santa María tenía un patrón de deshacerse de empleados que no encajaban con su visión elitista de cómo debería ser la empresa. María aceptó la oferta inmediatamente y se convirtió en una de las aliadas más importantes de Valentina en la reestructuración de la cultura empresarial. Carlos, del departamento de marketing, también regresó como director de marketing y juntos comenzaron a implementar cambios que reflejaran los valores que Valentina quería promover en la empresa. Pero el cambio más significativo que hizo Valentina fue la implementación de un programa de becas internas para empleados de origen modesto que quisieran avanzar en sus carreras. Estableció un fondo de desarrollo profesional que cubría educación universitaria, cursos de especialización y programas de mentoría. Mi madre siempre me dijo que la educación era la única herencia real que podía darme, le explicó Valentina a Roberto Castillo durante una de sus reuniones semanales. Quiero asegurarme de que otros empleados tengan las mismas oportunidades que yo tuve, sin importar de dónde vengan. 6 meses después de asumir el control de las empresas, Valentina había transformado completamente la cultura de Mediterránea Corporativa. La productividad había aumentado significativamente, la rotación de empleados había disminuido drásticamente y la empresa había ganado varios premios por sus prácticas laborales innovadoras. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó cuando recibió una carta inesperada. La carta venía de Rodolfo Santamaría, que después de meses de desempleo había encontrado trabajo en una empresa mucho más pequeña con un salario considerablemente menor. En la carta
pedía disculpas por su comportamiento y reconocía que sus prejuicios habían sido injustos e inapropiados. Estimada señorita Vega, escribía, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones durante mi tiempo en Mediterránea Corporativa. Ahora entiendo que mi comportamiento hacia usted y otros empleados fue inaceptable. Mis prejuicios sobre clase social y origen no tenían lugar en un ambiente profesional, y me avergüenzo de la forma en que la traté. No espero perdón, pero quería que supiera que he aprendido de esta experiencia y estoy trabajando para ser una mejor persona. Valentina leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. La disculpa no borraba el dolor que había causado, pero representaba un tipo de justicia diferente, la posibilidad de que las personas pudieran cambiar y crecer. Decidió responder a la carta, no porque Santa María se lo mereciera, sino porque su madre le había enseñado que el perdón era más poderoso que la venganza. Señor Santa María, escribió, acepto sus disculpas. Espero que esta experiencia lo haya ayudado a entender que el valor de una persona no se determina por su origen, sino por sus acciones y carácter. Le deseo lo mejor en su futuro, y espero que use esta experiencia para tratar a otros con la dignidad y respeto que todos merecemos. Un año después de descubrir su verdadera identidad, Valentina se encontraba en la oficina que había pertenecido a su padre, mirando por la ventana hacia Barcelona. La vista era espectacular, pero lo que más le emocionaba no era la riqueza o el poder que había heredado, sino la oportunidad de hacer una diferencia positiva en las vidas de otras personas. Había cumplido con las condiciones del testamento de su padre, involucrándose activamente en la gestión de las empresas durante un año completo. Pero más que eso, había descubierto una pasión por el liderazgo empresarial responsable que nunca había sabido que tenía. En su escritorio tenía la carta de su padre, que releía regularmente para recordar sus responsabilidades. Pero también tenía una fotografía nueva, una imagen de ella con su madre, tomada poco antes de que muriera. En la foto, su madre sonreía con orgullo, y Valentina se preguntaba si de alguna manera había sabido que este día llegaría. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un toque en la puerta. Era Carmen, quien ahora servía como directora de recursos humanos. Valentina, perdón por interrumpir, pero hay una joven en recepción que está aquí para una entrevista de trabajo. Su historia me recordó mucho a la tuya cuando comenzaste aquí. Valentina sonrió, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Tráela a mi oficina, Carmen. Me gustaría conocerla personalmente. Mientras esperaba a la candidata, Valentina pensó en el círculo completo que había dado su vida. De ser una empleada despedida injustamente a convertirse en la dueña de la empresa, había aprendido que la verdadera justicia no se trataba solo de venganza, sino de crear oportunidades para que otros no tuvieran que enfrentar las mismas injusticias. La joven que entró a su oficina era claramente nerviosa, vestida con un traje que probablemente había sido el mejor que podía permitirse, con una actitud que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Le recordó tanto a ella misma 3 años atrás que sintió una conexión inmediata. «Siéntate, por favor», le dijo Valentina cálidamente. «Cuéntame sobre ti». Mientras la joven comenzaba a hablar sobre su educación, sus sueños y los desafíos que había enfrentado, Valentina supo que había encontrado su próxima gran contratación. Pero más que eso, sabía que había encontrado su verdadero propósito: usar su posición privilegiada para abrir puertas para otros que, como ella, tenían el talento y la determinación, pero necesitaban solo una oportunidad. Al final del día, cuando el edificio se había vaciado y Barcelona brillaba con las luces del atardecer, Valentina permaneció en su oficina escribiendo una propuesta para expandir el programa de becas a todas las empresas de Vega Holdings. Había decidido que la historia de su transformación no sería solo sobre su propia justicia, sino sobre crear un legado de oportunidades para futuras generaciones. Tomó la fotografía de su madre y la sostuvo en sus manos. «Gracias, mamá», susurró, «por enseñarme que de donde vengo no define hacia dónde voy, pero que nunca debo olvidar mis raíces». Y en ese momento, Valentina Vega, ya no Morales, pero tampoco olvidando nunca de dónde venía, supo que había encontrado no solo justicia, sino propósito.
La humillación que había sufrido en manos de Santa María había sido dolorosa, pero había sido el catalizador para descubrir no solo su verdadera identidad, sino su verdadera vocación. La justicia había sido servida, no solo a través de la venganza, sino a través de la transformación, y esa era la justicia más poderosa de todas. Espero que hayas disfrutado esta increíble historia de justicia y transformación. Me encantaría saber qué te pareció. ¿Podrías darle una puntuación del 1 al 10? También me gustaría saber desde qué país nos estás escuchando y si tienes alguna historia personal de superación o justicia que te gustaría compartir con nosotros. Tu experiencia podría inspirar a otros que están pasando por situaciones similares. Déjanos saber en los comentarios.